guiarnos en este tiempo a poder escuchar tu voz, a poder conocer lo que tú quieres hablar a la vida de cada uno de nosotros. Señor, revélate con poder, muéstranos tus caminos, enséñanos tus veredas para andar por ellas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, Señor. Amén y amén. Aleluya. Muy bien, yo tengo un tema para ti, mi hermano, que le he titulado Buscando el favor del Rey. ¿Cuántos queremos el favor del Rey? Amén. Bueno, vamos a ver cómo podemos buscar ese favor. Hay en el libro de Esther, en el capítulo número 3, en el verso número 5, me gustaría que pudiéramos ir a través de las Escrituras y podamos ver qué es lo que el Señor nos está revelando. Dice la palabra: y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Muy bien, hay una celebración muy importante dentro de las celebraciones que tiene el pueblo judío. Hay una celebración que es muy importante, que es la fiesta de Purim, ¿ok? Y esta es una fiesta que conmemora la salvación de los judíos en el tiempo en el que ellos vivían en Persia. ¿Okay? En el tiempo en que fueron exiliados a Babilonia, y luego llegaron los medos y los persas y dominaron Babilonia, pero ahí estuvieron los judíos en toda esa parte del reino, y ahora ya no eran del reino de Babilonia, ahora ya eran del reino de Persia, el imperio de los medos y los persas, y estaban aquí en un lugar llamado Susa, los judíos viviendo, ¿ok? ¿Y qué fue lo que sucedió en este lugar? Bueno, pues que se levantó un edicto que fue una situación bastante grave que vino sobre el pueblo de Israel, porque estando ahí en el exilio, estando ahí en Persia, un hombre quiso aniquilar y destruir a toda esta gran nación, porque su orgullo fue pisoteado y porque no le rindieron los honores que él deseaba y que él anhelaba. La historia de la que vamos a hablar fue la que dio origen a esta celebración de Purim, que la celebración de Purim es una celebración por salvación, ¿ok? Una celebración por una victoria tan grande que Dios dio sobre el pueblo de Israel. Y vamos a hablar acerca de la historia de Esther y de Mardoqueo, y de cómo Dios obró en cada una de esas vidas y cómo se aplica también a nuestra vida, porque tenemos que entender que las Escrituras traen siempre una aplicación práctica sobre lo que nosotros estamos enfrentando y cómo poder manejar esas situaciones, cómo poder enfrentarlas. Y yo te quiero hablar de 5 puntos que yo veo en el libro de Esther, y a través de los cuales nosotros vamos a poder identificar también cuáles son las áreas que hay en nuestra vida muy similares a las que vivieron Israel, el pueblo de Dios, Esther, Mardoqueo, todos estos hombres que de alguna forma experimentaron un tiempo bastante difícil. Y lo primero de lo cual yo te quiero hablar es acerca del decreto de muerte, ¿ok? Hay un decreto de muerte que fue descrito para el pueblo de Israel, que fue descrito para los judíos, y hay un decreto de muerte de parte del infierno también para nuestra vida. El enemigo quiere aniquilarnos y quiere destruirnos. Ahora, vamos a las causas del problema. ¿Por qué este hombre, Amán, quería destruir a todo el pueblo? Bueno, todo comenzó porque Amán, que era un hombre que tenía un poder político bastante fuerte en el reino de Persia, fue lastimado en su orgullo, porque cuando él avanzaba y caminaba por las calles, había un hombre llamado Mardoqueo que no le rendía pleitesía o no se arrodillaba
delante de él. Imagínate que este hombre va avanzando con sus carruajes, con sus caballos, honrado por el rey, y ven a este hombre Mardoqueo que está de pie. Todos estaban inclinados, arrodillados delante de él, pero está este hombre Mardoqueo que no se humillaba ante su presencia. Este hombre empieza a investigar un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, quién es ese hombre, y se da cuenta que es un judío. Son parte de ese pueblo que tiene costumbres diferentes, que no se arrodillan ante cualquiera, sino tienen un Dios al cual aman y al cual sirven y sobre el cual ellos adoran y se humillan. Y una de las cosas que este hombre quería era que se le rendiera ese honor y no lo recibió. Déjame decirte que el enemigo desea que tú no le des la gloria al Señor. Déjame decirte que el enemigo quiere que tú te rindas y te arrodilles delante de él. Él quiere someternos, él quiere esclavizarnos, él quiere llevarnos a ese punto en el cual no hay salida, quiere llevarnos a ese punto en el cual tú puedas estar asfixiado a causa de la opresión que él quiere traer sobre de ti. Y va a traer una u otra circunstancia sobre tu vida. ¿Para qué? Para que tú puedas arrodillarte delante de él y que puedas caer como esclavo y como siervo del pecado, para que tú no puedas glorificar el nombre del Señor. El enemigo nos somete, quiere tomar el control de nuestras vidas y nos lleva a vivir atados a nuestros deseos, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida, y nos aparta del reino del Señor y de caminar en su voluntad y en su propósito. Y fíjate lo que sucede, porque Amán no era el rey. Amán era como que la mano derecha del rey. Y se acerca Amán lleno de enojo, lleno de coraje, porque este hombre no le rendía esos honores, y se acerca al rey. Y en el libro de Esther, capítulo 3, verso 8, dice las escrituras: y dijo Amán al rey Asuero. El rey Asuero era el rey de Babilonia. Y le dice: hay un pueblo esparcido y distribuido entre todos los pueblos en todas las provincias de tu reino. ¿Ok? El pueblo de Israel estaba esparcido en diversas provincias del reino de Persia a causa de la dispersión que habían tenido en Jerusalén. Todavía no regresaban. Dice: y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque la ley de Dios es perfecta? Amén. Dice: y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Fíjate las palabras tan fuertes que estaba diciendo este hombre. Y luego le dice en el verso 9: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. O sea, este cuate estaba dispuesto a pagar aún para que fueran destruidas todas estas personas, todos los judíos. ¿Por qué? Porque Mardoqueo no hacía las cosas solamente por algo personal. No es que él estuviera enojado con el poder político que había en ese tiempo o con el partido. No, definitivamente no era algo personal. Mardoqueo hacía eso porque tenía implantada la ley de Dios en su vida. Una ley que estaba dando fruto en el pueblo de Israel, porque estaban prontos a venir nuevamente a Jerusalén. Ellos habían sido transformados a través de todas las situaciones que habían enfrentado en la dispersión, estando sometidos a otro pueblo que los había derrotado y que había destruido la ciudad, y ellos estaban siendo transformados. Qué interesante saber que es en las adversidades donde tú y yo podemos ser transformados de una manera más pronta, de una manera más profunda. El rey entonces, verso 10, quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Al darle el anillo era un sello con el cual él podía hacer un decreto,
muy importante para que fuera puesto en práctica. Hay veces que mis hijos se acercan para pedirme cosas y vienen cuando me encuentro ocupado por lo regular. Yo trabajo desde mi casa y de repente llegan, oye papá, yo nomás escucho ta, 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 y uno nada más para que lo dejen trabajar, está bueno, ok, ya, se van bien contentos, ¿verdad? Porque si les dices que no, ahí está, ta, 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 ¿verdad? Entonces, ok, está bueno, y no me doy cuenta ni siquiera que vinieron, pero porque de repente me habla mi esposa y me dice, oye, que tú les diste permiso de tal cosa, o que tú les diste tal cosa porque ya habíamos quedado en que no se iban a hacer las cosas así. Y ahí es donde, no, como que yo les di permiso, yo no les di permiso en ningún momento, ¿verdad? Pero no, sí papá, tú me dijiste que esto y que lo otro y, ay, pues me agarraste desprevenido, ¿verdad? Porque realmente yo no tenía conocimiento claro de lo que tú me estabas diciendo. Pero bueno, yo me imagino al rey Asuero actuando de la misma manera. Asuero no tenía ni idea del pueblo judío. Recuerda que ellos habían llegado y habían conquistado y estaba ahí gobernando este rey y como que no tenía muy claras mucho las cosas, aparte que era medio influenciable. Asuero era un rey que era medio influenciable. Si tú puedes ver en el libro de Esther, tú lo ves en muchas ocasiones pues pidiendo consejo, como que no era alguien como que muy seguro y lo que le decían pues eso le daba la aprobación. Entonces llega Amán y recibe la aprobación del rey bajo las cosas que él le había dicho, porque Asuero no se molestó en hacer un juicio sano, en hacer un juicio correcto, en poder platicar con las dos partes. No, él lo que dijo Amán fue lo que hizo. Yo puedo cambiar, mi hermano, lo que le digo a mis hijos por error, ¿ok? Y les puedo decir, no, tú viniste aquí en un momento en donde yo no estaba poniendo una completa atención y lo que ya habíamos platicado, así es, ¿ok? Pero aquí Amán y Asuero tenían que cumplir el decreto del rey. Y el decreto era la muerte. Y estaba sellado con el anillo del rey y ni aún el rey podía cambiar ese decreto. Había sido un decreto que ya había sido dado. Y déjame decirte que Satanás ha soltado un decreto de muerte también sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Y ese decreto del enemigo va a tratar de lograr que se cumpla, porque ese es el objetivo del Satanás, ese es el objetivo del diablo. Su deseo es que ese decreto se cumpla en la vida de todos aquellos que no se acercan a los pies del Señor. Las escrituras hablan de un acta de los decretos que nos es contraria. Un acta de los decretos en donde están descritos todos nuestros pecados, todas nuestras fallas, todos nuestros errores. Qué bueno es saber que el Señor Jesucristo tomó el acta de los decretos que había en nuestra contra y la clavó en la cruz del Calvario y humilló y exhibió a los principados y a los potestades y a los gobernadores de las tinieblas de maldad y nos dio la victoria en su nombre. Amén. Esa acta de los decretos tiene que caer, pero esa acta de los decretos está firme hasta el momento en que nosotros venimos delante del Señor. La muerte es el pago que merecemos por ese decreto que ha sido hablado. ¿Cuántas pérdidas hemos visto? ¿Cuántas veces no le hemos permitido al enemigo que siga avanzando en nuestras vidas? Es tiempo de detener su obra en nosotros y de caminar en la salvación que Dios ha manifestado para cada uno. La segunda cosa que yo veo en el libro de Esther es el lamento por el decreto, porque muchos cuando conocen el decreto de muerte se lamentan y sufren y lloran. Ahí en el libro de Esther, en el capítulo 4, en el verso número 3, dice la palabra: y en cada provincia y lugar donde el mandato del rey
y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Lo que hablaba ese decreto era que los días de los judíos estaban contados. Ellos no tenían ni la más remota idea del por qué había venido este decreto. Era un decreto de la autoridad del rey de Persia que había destruido a Babilonia. Ellos dijeron, bueno, pues ya nos salvamos. No nos atacaron a nosotros porque no somos parte de Babilonia. Pues aquí estamos, servíamos a los de Babilonia por nuestro pecado, pues ahora vamos a servir a los de Persia. Pero ahora se levanta el rey de Persia y les dice, pues ahora a ustedes les toca y ahora a ustedes los vamos a destruir en esta fecha. Ya están sus días contados. ¿Qué dirías tú si te dicen, te quedan 3 meses de vida solamente? ¿Qué dirías tú si te dicen, te queda 1 semana de vida? Habrá un lamento en nuestro corazón, habrá un lloro, habrá tristeza, dolor, o habrá gozo por la salvación que el Señor está pronto a manifestar en cada uno de nosotros. Tenemos que estar preparados para el día en el cual el Señor nos llame. Pero es muy triste ver cómo avanza el enemigo. Estamos viendo algunos decretos que se han dado en estos últimos años para destruirnos. Hay decretos que han sido dados a través del poder político, ¿ok? ¿Cómo es que va avanzando el reino de Satanás? Dice la palabra que él es el príncipe de este mundo. Y hay algunos decretos que se han aceptado el matrimonio homosexual. En la mayoría de los estados de la República se le ha quitado el derecho a los padres de poder guiar a sus hijos al permitirles a los menores de edad cambiar de sexo sin autorización de los padres, por decreto. El Estado es rector de la educación, por lo tanto están adoctrinando a los niños en la ideología de género por decreto. Se dio el decreto para el aborto seguro y gratuito en la nación. Y estos decretos, mi hermano, no solamente se están dando en México, sino en muchos de los países de Occidente, en América Latina, en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Están llegando todas estas leyes y se están levantando decretos de muerte para poder destruir a la familia, para poder destruir la vida de aquellos que de alguna manera anhelan y desean caminar en el Señor. Un hombre llamado Alexander Solzhenitsyn, ¿okay? Un hombre ruso, dijo estas palabras: la fuerza o la debilidad de una sociedad depende más del nivel de su vida espiritual que de su nivel de industrialización. Ni una economía de mercado, ni siquiera la abundancia general constituyen el logro supremo de la vida humana. Si las energías espirituales de una nación se han agotado, no se salvará del colapso por la estructura del gobierno más perfecto o por ningún desarrollo industrial. Un árbol con un núcleo podrido no puede sostenerse. Así han caído grandes imperios. Así han caído grandes naciones por el declive espiritual y la perversión que se empezó a desarrollar en la vida de cada uno de ellos. Y mi hermano, estos son partes de los decretos que vemos del enemigo para con nosotros. Asimismo, hay un decreto en contra nuestra cuando vemos todas estas cosas y las que vienen. Nos comenzamos a lamentar.
Cuando vemos a nuestros hijos sumergidos en las drogas, viene tristeza también, viene dolor, un dolor muy fuerte. Cuando vemos los matrimonios rotos, cuando vemos a nuestros hijos lastimados por esa misma situación, viene un dolor a nuestro corazón al ver cómo va avanzando el enemigo y cómo no hay la capacidad para detenerlo. Cómo no hay una fuerza para poder detener este embate. Mi hermano, no podemos detener todas estas cosas que están viniendo en nuestras propias capacidades y en nuestras propias fuerzas. No podemos detener un cáncer, no podemos detener tantas situaciones en las cuales podemos estar viviendo, que podemos estar pasando. ¿Qué hacemos al ver todo esto? ¿Acaso tendremos que quedarnos esperando el desenlace final? Así como el pueblo de Israel se quedó dolido, se quedó lamentando y triste por el decreto de muerte que había sobre ellos, ¿tendremos que quedarnos de la misma manera esperando la muerte? ¿O tendremos que levantarnos en el nombre del Señor y buscar la manera de ver cómo el Señor se puede glorificar en cada una de esas situaciones o en cada una de esas circunstancias? Y aquí es donde vamos al tercer punto, que es a través del cual tenemos que buscar el favor del rey. ¿Quién era aquel que podía actuar en esta situación, en la situación de los judíos? Bueno, el canal a través del cual el pueblo judío podía librarse de esta situación era el rey Asuero, ¿ok? Gloria al Señor que tenemos un rey más grande que el rey Asuero al cual podemos nosotros acudir. Vamos a continuar con la lectura y esto te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Espero que puedas alcanzar a leer, si no yo te lo leo. Y dicen las escrituras: Mardoqueo le entregó a Hatac una copia del decreto emitido en Susa, que ordenaba la muerte de todos los judíos. Le pidió a Hatac que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación. También le pidió a Hatac que la exhortara, fíjate muy bien, a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e intercediera a favor de su pueblo. Necesitaban el favor del rey. ¿Quién era aquella persona que podía actuar a favor de los judíos para llevar el mensaje al rey? Bueno, pues fue una carrera de relevos aquí, donde Mardoqueo le entrega la estafeta a Hatac. Hatac era el eunuco del palacio real en donde estaba Esther, ¿ok? Y Hatac se lo lleva a Esther para que Esther pueda hablar con el rey y el rey pueda mostrar su favor, ¿ok? Vamos un poquito más atrás, aquellos que no conocen completamente esta historia. Mardoqueo había adoptado a su prima Esther a la muerte de sus padres. Y un día llegan a buscar mujeres para el rey, ¿ok? Por una situación que había sucedido en la corte con la reina Basti, que el rey la había desechado. Y le aconsejan al rey pues que deseche a Basti y que busque a otras mujeres. Y van a buscar mujeres ahí al reino de Persia y llegan con esta mujer hermosa que era Esther y esta jovencita y se la llevan al rey. Y el rey se enamora de Esther. Y qué interesante es esto, porque ella ya en palacio recibe la instrucción de Hatac, esa instrucción que le dio Mardoqueo, de que pida el favor al rey para que no sea destruida la gente de Judá que habitaba en Persia, los judíos que habitaban en Persia. Y déjame decirte que cuando estamos en problemas serios, mi hermano, tenemos que buscar el favor del Señor, ¿ok? ¿Cuántos hemos enfrentado situaciones difíciles a lo largo de nuestra vida? ¿Okay?
todos nosotros. ¿Cuánto la estamos enfrentando ahorita? ¿Qué? Tal vez hay algunos que están enfrentando dificultades. Y tenemos que ir delante del Rey a buscar su favor, porque en nuestras fuerzas es muy difícil poder seguir avanzando. Hay muchas cosas en las que no podremos vencer con nuestra capacidad. Esto es en la gran mayoría de las situaciones que nosotros podemos estar enfrentando. Pero qué esperanza tan grande tenemos en un Dios que está por sobre todas las cosas y en quien no hay ningún imposible, y quien puede darnos la victoria en todo lo que enfrentemos. ¿No te da gozo eso? No nos alegramos en el Señor porque Él es el que puede ayudarnos, Él es el que puede sostenernos, Él es el que puede llevarnos a vencer, a enfrentar cualquier cosa que sea difícil para nosotros. En muchas ocasiones nos encontramos solos y desamparados, pero si buscamos el favor del Rey y nos unimos a lo que está haciendo, vamos a poder ver su gloria. No por nada el salmista pudo expresar en el Salmo 127, en el verso número 1. Él dijo: si Jehová no edificare la casa, ¿qué? En vano trabajan los que la edifican. Yo puedo echarle muchas ganas y yo puedo tratar de hacer las cosas lo mejor posible y puedo ser una persona bien disciplinada y con muy buenos hábitos y haciendo esto y aquello, pero no se logran las cosas. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo solo. ¿De quién necesito la ayuda? Necesito la ayuda de Dios. Necesito el poder de Dios. Necesito el favor de Dios en lo que estoy viviendo. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Yo puedo tener el mejor ejército cuidando la nación, la Guardia Nacional, los Marines de Estados Unidos, la Mossad de Israel, pero si no está el Señor guardando y si no está el Señor cuidando, de nada sirve que esté el pueblo o el ejército tratando de guardar la ciudad. Necesitamos el favor de Dios, el poder de Dios, y necesitamos también estar guardando la ciudad, y necesitamos también edificar la casa. No sé si me explique. Van las dos cosas unidas, lo que nosotros hacemos y lo que Dios quiere hacer. Y esto me lleva al cumplimiento del propósito. ¿Qué es lo que podemos ver en el libro de Esther acerca del propósito? Mardoqueo manda a Hatac, le da las cartas que el rey había mandado con un decreto de muerte, y Hatac las lleva a Esther y las lee y se da cuenta de la gravedad de este asunto. Pero Esther le dice a Hatac: bueno, mira, gracias por lo que me trajiste, pero hay un problema muy grave, muy serio. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo presentarme delante del rey sin haber sido llamada. ¿Ok? Las mujeres, las doncellas eran llamadas delante de la presencia del rey y ellas se iban al otro día. Bueno, Esther no había sido llamada. Ella estaba en sus aposentos con sus siervas, con sus doncellas, con los eunucos que le ayudaban en todo lo que ella tenía que hacer, pero no podía presentarse para el rey. ¿Por qué? Porque había un edicto que decía que si una de esas doncellas se presentaba delante del rey, podía ser muerta por haberse presentado delante de aquel que solamente era solamente podía llamarla para que ella pudiera venir. Era como una rebeldía, ¿ok? Era como una rebeldía de la mujer de poder presentarse delante del rey y decirle: pues yo me presento quieras o no quieras, ¿no? Entonces había un edicto que iba a acabar inclusive con la vida de esa persona, y era lo que Esther sabía, conocía las leyes de ahí del reino, y le dice a Hatac: todas estas cosas
para que se las diga a Mardoqueo: discúlpame, Mardoqueo, no puedo ir porque me pueden matar si es que yo voy con el rey a mostrarle esto que tú me estás pidiendo. Muy bien, se lo lleva y Mardoqueo recibe el mensaje y le envía otro mensaje a Esther con estas palabras. Lo vemos ahí en el capítulo 4, en el verso número 14. Dice: Esther, ok, gracias por la información, pero nada más te digo una cosa: si tú callas absolutamente en este tiempo, si no te presentas delante del rey, déjame decirte que nosotros somos siervos del Señor. Déjame decirte que nosotros somos el pueblo de Dios. Y de alguna manera, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, Dios tiene el plan A, pero también tiene el plan B. En el plan A estamos todos aquellos que queremos cumplir su propósito. En el plan B están aquellos que Dios llamó para algo en específico, pero no quisieron hacer la voluntad de Dios. Entonces el Señor usa a otra persona. Recordamos a Saúl, cuando el Señor dijo: me pesa haber puesto a Saúl por rey, pero me he encontrado a otro que hará lo que yo le pida. O sea, el plan B fue David, y del plan B vino nuestro Señor Jesucristo. Del plan B. Pues si el Señor removió a Saúl, que no nos pueda remover a cualquiera uno de nosotros, o a Esther, o a cualquiera. Liberación y respiro vendrá de alguna otra parte a los judíos. Pero luego, ahí va la parte fuerte: mas tú y la casa de tu padre van a perecer. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y quién sabe, Esther, si el propósito para el cual tú estás aquí como reina es que hayas llegado, porque ya Dios planeó todas las cosas con anterioridad para que funcionaran en esa línea cronológica de tiempo en el cual Él va trabajando día tras día y cumpliendo su propósito. ¿Quién sabe si tú eres una de esas piezas del ajedrez que Dios puso en ese lugar para la jugada que Él está realizando? Y tú no vas a cumplir el propósito y el llamado de Dios. Y tú te vas a perder de ver la gloria de Dios. Y tú vas a enfrentar las consecuencias de no estar caminando en esa línea y en esa dirección. ¿Quién sabe si el propósito que Dios tenía para tu vida era que tú llegaras al reinado, para que fueras un canal de salvación para el pueblo judío? Aquí es donde tenemos que entender que enfrentar adversidades son parte del propósito de Dios. Hay veces que queremos huir del propósito y le pedimos a Dios que nos quite los problemas, o intentamos alejarnos del propósito, como Jonás. Cuando el Señor manda a Jonás a poder hablarle a Nínive que va a ser destruida, y Jonás dice: no, tú lo que quieres es perdonar a esta gente. Tenía discernimiento Jonás. Mejor llama a otro, yo me voy a hacer lo que tengo que hacer. Y se va y se esconde el Señor. ¿A dónde? Dice el salmista: huiré de la presencia de Dios. ¿A dónde podré esconderme de su presencia? Y muchas veces, mi hermano, nos escondemos de la presencia del Señor. Nos escondemos de la gloria de Dios. Así que cuando tú veas los problemas bastante grandes, cuando veas que las cosas se están volviendo muy difíciles de superar, cuando veamos que no hay ningún camino por donde nosotros podamos avanzar, tienes que tener por seguro que hay un propósito de parte de Dios que Él quiere cumplir en nuestra vida. Porque quién sabe si para esa hora el Señor nos ha llamado. Quién sabe si para eso tú y yo estamos viviendo. Esther lo entendió.
Esther pudo comprender y decir, ¿sabes qué? Es una realidad. Yo no estoy aquí en el reino pues para poder disfrutar de los perfumes, de las riquezas del rey de Persia. No estoy aquí en el reino para disfrutar de todas las riquezas que se le dan a una mujer que es la esposa del rey. No, yo creo que hay un propósito mayor. Yo creo que hay un propósito más grande que Dios tiene para mí. Y dice ahí en el verso número 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Verso número 16. Esta es la respuesta. Ok, Mardoqueo. Ok, primo, era su primo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Júntate a todos los que están en Susa y van a hacer algo. Van a ayunar por mí. ¿Qué van a hacer? Ayunar. Se mostrará el favor de Dios sobre la vida de una persona más fuerte cuando una persona ayuna que cuando no ayuna. Yo creo que sí. Jesús dijo que hay algunos géneros de demonios que no salían sino con ayuno y con oración. Y les dijo estas palabras: y no coman ni beban por 3 días. Aquí fue más radical el asunto. No coman ni beban por 3 días. ¿Cuántos días? 3 días. Noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y me gustan estas últimas palabras. Y si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Estas últimas palabras de Esther son aquellas que tiene que levantar una persona decidida a hacer la voluntad de Dios. Una persona que puede estar dispuesta aún a perder su vida para que el propósito de Dios se cumpla, para que la obra de Dios se manifieste en su vida y en la vida de los que están alrededor. Yo voy a cumplir el llamado y el propósito de Dios, y si perezco en el proceso, que perezca. Conocía a unas misioneras ya grandes, solteras, unas hermanas. Ellas tenían una iglesia allá por San Francisco, aquí en la Villa de Santiago. Y luego se fueron al Tibet. Tenían el encargo de parte de Dios de irle a predicar al ¿cómo se llama? Al del Tibet, al mero ahí, al líder espiritual del Tibet. Era el encargo que ellas tenían de parte de, y fueron a ese lugar y fueron a evangelizar y a predicar la palabra del Señor. Pero me llama la atención que ellas decían, bueno, pues si tenemos que morir en ese lugar, ahí moriremos. Okay, ya Dios les dio la oportunidad de volver a regresar nuevamente. Ya falleció una de ellas, ya está con el Señor. Pero me llama mucho la atención el compromiso que puede haber en la vida de una persona que está decidida a hacer la voluntad de Dios en lo que sea posible para esa persona. Cuando nosotros tenemos esa certeza en nuestro corazón, en nuestra vida, la gloria de Dios se manifiesta. Y vamos a ver un fruto también en todo lo que estamos enfrentando. Tenemos que tomar la decisión de ir al frente y de no detenernos. Y saber que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y su propósito tenemos que cumplir en nuestra vida. Esther toma la decisión de avanzar e ir con el rey bajo pena de muerte y manda a hacer ayuno. El ayuno representa la petición
más fuerte que una persona puede levantar para ver el favor de Dios sobre su vida. El ayuno representa el mortificar mi carne al extremo, no darle ni siquiera lo que necesita para vivir. Eso es el ayuno. El ayuno es humillarse delante del Señor, es venir delante de Él y decirle: Señor, no estoy comiendo porque necesito tu favor, necesito que tú tomes una decisión favorable para mi vida, necesito tu ayuda en esto que estoy enfrentando, que estoy viviendo. ¿Cómo verá el Señor aquellos que se humillan? Aquellos que rinden su vida delante de Él. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es levantado, se humillare. ¿Qué dice la Escritura? El que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Porque en la misericordia de Dios nos humilla en tantas ocasiones para que podamos llegar de la manera correcta delante de su presencia. Él es el Dios que quiere mostrar su favor sobre cada uno de nosotros. Él es el Dios que quiere hacer milagros en nuestra vida. Hermano, lo único que tenemos que hacer es humillarnos delante de su presencia. Y con esto te llevo al quinto punto: el día de salvación. Del libro de Esther, capítulo 5, en el verso número 2, dice la Escritura: y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, Esther ayuna 3 días y se presenta delante de él, ella obtuvo gracia ante sus ojos. ¿Qué es gracia? Gracia es favor no merecido. Qué bueno es que podemos tener el favor de Dios que no merecemos a través de humillarnos delante de su presencia. El ayuno es un recurso que nos ha dado Dios para mover montañas y para que su gloria se manifieste. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Extender el cetro significaba que no iba a morir. El rey tenía que hacer algo para que no solamente lo que sentía se manifestara, sino que tenía que extender el cetro y tocar a esta mujer para demostrar a los que estaban a su alrededor que iba a ser perdonada. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? El rey sabía que lo que había hecho Esther no era cualquier cosa. Ella estaba arriesgando su propia vida para ir delante del rey. No era como que lo extrañara y es que te extraño y quiero estar contigo. ¿Estuviste a punto de que te degollaran nada más porque me extrañaras? No. ¿Cuál es tu petición? Y fíjate lo que hace la gracia: hasta la mitad del reino se te dará. Y no le daba la otra mitad porque nada más él se iba a quedar sin nada. Hasta la mitad del reino te voy a dar. ¿Qué es lo que hace la gracia en la vida de una persona? Cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, cuando le reconocemos a Él como nuestro Salvador y nuestro Señor personal, hallamos gracia delante del Padre. Y sabes que el Señor
nos lleva a ser hijos suyos y nos lleva a ser herederos y coherederos juntamente con Cristo. Hay una herencia que se nos entrega. Esther tuvo el favor del rey. Esther libró su vida y no solo eso, sino la gracia recibida le alcanzaba hasta para que le diera la mitad del reino. Pero Esther no iba con la petición de lograr la mitad del reino para ella. Esther le dijo que su petición era que lo acompañara a una cena especial junto con Amán. Esa es tu petición. Estuviste a punto de morir por ello. Pues bueno, vamos. Y dice la escritura que algo sucedió. Un día Amán, que podemos representarlo como el enemigo, se presentó después de haber recibido la invitación a su casa, con sus amistades, con la gente más cercana que estaba, y les empezó a hablar de todas las glorias y de toda la honra que el rey le había entregado, cómo lo había puesto en un lugar de privilegio, cómo podía tener después de él un poder político muy grande y muy fuerte. Pero luego él les dijo estas palabras: pero nada de lo que he recibido se compara con el rencor y el odio que le tengo a ese judío Mardoqueo, que desprecia todo lo que el rey está haciendo por mí, que no me da el lugar que yo merezco. Y su esposa alza su mano y le dice: muy sencillo, hombre, ya decretaste que los judíos van a perecer en muy pocos días, pero mira, vamos a adelantarle a Mardoqueo la hora. ¿Qué te parece si construyes una horca aquí en la casa y aquí lo cuelgas? Aquí, a la vista de todos nosotros, cuelgas a aquel que estaba, que te ha denigrado, que te ha faltado el respeto, que no se ha humillado ante ti, para que vean qué es lo que sucede con esa clase de personas. Naamán dice: excelente. Al otro día él va a presentarse delante del rey. Pero fíjate cómo actúa Dios, porque esa misma noche que Naamán ya había hecho la horca, dijo: vayan y hagan una horca. Le hicieron en ese mismo día y tenían los carpinteros, la levantaron. Y el Señor actúa rápido. ¿Sabías tú eso? Porque dice la escritura que en esa misma noche el rey no podía dormir. Y el rey se levantó y le empezaron a leer las historias y las anécdotas que habían sucedido en el reino. Y una de esas anécdotas hablaba de un hombre llamado Mardoqueo, que estaba sentado a las puertas del palacio, porque ahí estaba su prima Esther y él era el padre. Él se había convertido en el padre de ella y estaba cuidándole y estaba atento a todo lo que le pasaba a ella. Y escuchó a 2 eunucos que hablaban de matar al rey Amán. Este hombre da la noticia. Mardoqueo estaba escrito en las historias y en las anécdotas, en los escritos del rey, y se da la noticia y toman presos a estos eunucos y los ahorcan y les quitan la vida. Y el rey dice: mira, sí me acuerdo, yo los mandé matar, pero ¿qué se le dio a Mardoqueo por esto que hizo? ¿Qué se le dio a este hombre? Yo creo que ni siquiera sabía cómo se llamaba, ni sabía que era familiar de Esther. ¿Qué se le hizo a este hombre? ¿Cómo se le honró? ¿Y cómo se le debe honrar? Porque le dijeron: no, pues no se le ha dado nada. Bueno, ¿cómo se le debe de honrar? Y alguno de las personas de ahí palacio dijo: pues no sé, pero mira, ahí viene Amán. Amán venía para decirle al rey que le permitiera tomar la vida de Mardoqueo. ¿Qué hubiera pasado si Amán hubiera llegado antes de esta historia que él vio? De alguna manera el rey le hubiera dicho: pues llévalo. Era altamente influenciable el rey.
Pero llega Amán y antes de que pudiera decir cualquier cosa, el rey le pregunta: Amán, ¿qué se debe hacer al hombre al cual el rey quiere honrar? Amán, pensando que era él mismo, dice: bueno, rey, pues este hombre tiene que ponerse una vestidura real, este hombre tiene que llevar un caballo real, este hombre tiene que ser guiado por una persona de influencia y de poder político aquí en el imperio, y tiene que ir gritando conforme vaya pasando. Así se hace con el hombre al cual el rey quiere honrar. Le dijo el rey: muy bien, Amán, bien has dicho, haz eso con Mardoqueo. No tuvo ya nada que decir Amán. Salió, agarró el caballo, agarró el vestido y empezó a proclamar por todo Susa, llevando a Mardoqueo en ese carro: así se hace al hombre que el rey quiere honrar. ¿Te das cuenta de la honra tan grande que Dios tiene para sus hijos? Que aun y cuando nuestros enemigos quieren pisotearnos, que aun y cuando nuestros enemigos quieren destruirnos, quieren robarnos, quieren matarnos, hay un infierno peleando en contra de tu vida para destruirte. Pero aquellos que se someten a la voluntad de Dios, aquellos que se dejan guiar por Él, reciben el favor del Rey y son honrados aún y hasta por sus enemigos. Este hombre va deprimido y se regresa a su casa. Y dice aquí el verso 13, en el capítulo 6, verso 13: contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, ¿qué dice? No lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Con esos amigos y con esa esposa, ¿para qué quieres enemigos? Pero ellos estaban hablando una verdad poderosa. Tú quisiste destruir a todo el pueblo. Tú quisiste destruir a una nación. Tú quisiste destruir a un hombre que no se quiso humillar delante de ti, porque se humillaba delante de Dios. Y estás comenzando a caer. Ya no se detendrá tu caída. La Biblia dice que no habían acabado de estar hablando de estas cosas cuando llegaron los eunucos por Amán para llevarlo a la cena con Esther. Esther se presenta delante del rey y de Amán en esa cena y le dice al rey: bueno, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Hasta la mitad del reino te daré. Y le dice: Señor, que no pierda la vida junto con la vida de mi pueblo, que no perezcamos. Y el rey, enojado, dice: pero ¿quién se está atreviendo a destruirte a ti y a destruir a tu pueblo? No sabía ni cuál era el pueblo de Esther. Y ella dijo: este perverso Amán es aquel que ha querido destruirnos. Se le cayó la vida a Amán en ese momento. Pensó que iba para ser honrado, pero la profecía que le había dado su señora, ves que Dios habla a través de nuestras señoras, se estaba cumpliendo, se estaba manifestando. Y el rey se enoja y sale de ese lugar con una rabia muy grande. Me
me manipuló para tomar una decisión incorrecta, decisión que inclusive va a acabar con la vida de mi esposa, la vida de su familia, la vida de su pueblo. Y regresa el rey y ve a Amán postrado en el lugar donde estaba Ester acostada y dice: ¿qué? ¿Aún quieres abusar de mi esposa también? Y dice que los eunucos llegaron y le cubrieron la cabeza. Eso significaba que iba para la horca, Amán. La misma horca que levantó para Mardoqueo fue la misma con la cual fueron a ahorcarlo a él. La misma trampa que el enemigo ha querido traer para tu vida, para destruirte, es la misma trampa en la cual el enemigo va a caer. Y nos vamos a levantar en la victoria del Señor. El edicto no podía cambiar, se tenía que cumplir. Pero ahora sí va a levantar otro edicto. Y por orden del rey se mandó decir por decreto a todos los judíos que se podían juntar para poder hacer frente a aquellos enemigos de la nación que quisieran venir a tratar de destruirlos. Se podían armar y podían hacer frente a cada uno de ellos. Y dice la Escritura que hubo una gran victoria de parte del pueblo judío sobre los pocos que se atrevieron a ir en contra de ellos. Y el libro de Esther, ahí en el capítulo 8, verso 16, concluyo con esto. Dice: y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Después de que se había decretado la muerte para ellos, ahora el Señor estaba trayendo vida sobre sus vidas. Y en este tiempo, mi hermano, el Señor quiere traer salvación y vida también sobre cada uno de nosotros. Él dejó a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos encontrar la gracia de parte del Padre y humillarnos delante de su presencia para recibir su favor. Él pagó el precio que tú y yo merecíamos pagar. Y ahora Él nos llama a poner nuestra vista en Él y a saber que tenemos ganada la victoria en todo lo que enfrentamos. Saber que el Señor tiene un propósito grande y las adversidades no son sino parte de ese propósito que Dios quiere cumplir en cada uno de nosotros. Así que gózate y alégrate en las pruebas, porque el Señor va a hacer algo poderoso en este tiempo sobre tu vida. Podamos caminar en esa verdad gloriosa y podamos esperar en el Señor la victoria, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Cierra tus ojos. Si tú no has invitado al Señor Jesucristo a ser el Señor y el Salvador de tu vida, yo te animo en esta tarde ya que puedas rendirte delante de Él y hagas esta oración conmigo y le digas al Señor Jesús: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Quiero encontrar tu favor. Quiero encontrar tu favor. Y sé que ese favor lo encuentro Y sé que ese favor lo encuentro solamente en tu gracia. solamente en tu gracia. Ven con tu presencia, Señor. Ven con tu presencia, Señor. Ven y lléname. Ven y lléname. Ven y sacia Ven y sacia en mi vida en mi vida todo lo que necesito, Señor. todo lo que necesito, Señor. Lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia. Perdona mi pecado. Perdona mi pecado. Yo creo en tu muerte. Yo creo en tu muerte. Yo creo en tu victoria sobre la Yo creo en cruz. tu victoria sobre la cruz. Y hoy oro Y hoy oro para que tu propósito para que tu se propósito cumpla en mí. se cumpla en mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ponte de pie, mi hermano. Yo quisiera hacer una oración y un llamado también por aquellos que están enfrentando adversidades. Estamos enfrentando luchas, problemas, pruebas, así como el pueblo de Israel las pudo haber enfrentado. Problemas en nuestra familia, problemas en nuestras relaciones, problemas en nuestra casa, problemas afuera de nuestra casa.
necesitamos el favor del Rey. En nuestras fuerzas es imposible poder salir adelante, pero con el Señor lo tenemos todo. Así que yo voy a abrir el altar y vamos a traer esas cargas, esas luchas. Hoy, esta semana va a ser un tiempo de lucha, pero esta semana también va a ser un tiempo de victoria, un tiempo en donde vamos a ver la gloria de Dios derramada en nuestra vida. Así que si tú quieres traer tus cargas delante del Señor en este lugar, yo abro el altar y vamos a adorar al Señor. Y mientras le adoramos, ven y experimenta lo que Dios quiere hacer en tu vida en este tiempo. Gracias, Señor Jesús. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, Señor, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Señor, que está buscándote a ti, Señor, y que quiere experimentar de tu gloria y de tu poder
en medio de las luchas, en medio de las pruebas, Señor, y de las batallas. Oh Señor Jesús, Señor, ven con tu presencia, Señor, y manifiesta de tu poder. Y levanta, Señor, un ejército dispuesto a pelear en medio de las dificultades más grandes que podamos enfrentar. Sabemos que si tú nos mandas, Señor, tú nos darás la victoria, oh Rey. Sabemos que si tú nos envías, Señor, tú nos darás el poder para vencer y enfrentar cualquier cosa, Señor, que venga en contra nuestra. Oh Señor, no es en nuestras fuerzas, es en tu poder y es en tu gracia, Señor. Por tanto nos levantamos en tu nombre. Y así como dijo Esther, Señor, que pueda haber un compromiso y una convicción en nosotros de poder expresar y decir que si perecemos, que perezcamos, pero que tu obra y tu propósito se puedan cumplir en cada uno de nosotros, en todo lo que tú nos llamas, Señor. Guíanos a esa verdad, Señor, para poder permanecer en ella. Levanta tu pueblo, Señor, y trae la victoria, Señor, con tu poder, con tu gracia. Oh Rey de gloria, te anhelo, te necesito, Señor, te necesito. yo Te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito. te amo, Señor. Te amo más que a mi ser. Más que a mi ser, Señor. Más que a mi ser. Más que a mi ser. Más que a mi ser. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, por tus bondades, por tus favores y tus misericordias sobre nuestras vidas. Te exaltamos, Señor. Amén, mi hermano. Así que, bueno, podemos saber que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él quiere traer gozo, paz, luz, vida, honra a todos aquellos que permanecen en Él. El Señor quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Así que en esa certeza y en esa verdad vamos a salir de este lugar creyéndole al Señor y esperando a que el Señor manifieste de su victoria en cada una de las cosas que podamos estar enfrentando. Amén. Vamos a despedirnos. Vamos a salir gozosos, alegres en todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros en este tiempo. No olvidaremos, anunciaremos las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Proclamaremos a las naciones, declararemos tu soberano amor. Perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Recordaremos, publicaremos las misericordias que has hecho en nuestras vidas. Lo cantaremos a las multitudes, les gritaremos que no hay otra como tú. Perdonados de todo mal, justificados, perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú, perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo,
perdonados, justificados, perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú, perdonados de todo mal, justificados, nos diste de tu paz, perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Te exaltamos, Padre. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos y que tengan un tiempo glorioso en el Señor, disfrutando de este rico frío. Amén. Dios les bendiga.